7. Seguimos allí. Eclesiastés capítulo 7. Y vamos a leer juntos desde el verso 1 hasta el verso 14. Eclesiastés capítulo 7, desde el verso 1 hasta el verso 14. ¿Les parece si leemos de forma alternada? Yo leo el primer versículo y ustedes luego leen el versículo siguiente. Yo leo el impar, ustedes leen el verso par. Dice así: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es la casa del luto que la casa del banquete, porque aquí es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír reprensión del sabio que la canción de los necios. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia, y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, más la sabiduría que se debe en que la realidad los deseos. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada haya después de él. Querido Padre Celestial, queremos ir esta mañana delante de usted con gratitud en el corazón, porque nos permite una vez más como iglesia poder congregarnos para cantar, para poder alabar con nuestras voces y adorar con nuestro corazón su persona. Pero también podemos juntarnos como iglesia en este día para aprender de su palabra, y queremos hacer eso hoy. Queremos que usted hable a nuestra vida, hable a nuestro corazón, no solo a los nuestros, sino también a la de nuestros niños que están siendo enseñados también en su clase esta mañana. Gracias por este tiempo, y hable por favor a nuestra necesidad, hable a nuestra urgencia, hable a nuestra vida en sí. Lo pedimos por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. ¿Se acuerda que estamos en una parte, en una sección del libro de Eclesiastés, donde hemos dicho lo siguiente, ¿no? Bendiciones materiales o posesiones materiales no son sinónimos de la bendición de Dios, así como pruebas, dificultades no son sinónimos de la maldición de Dios o el juicio de Dios. Salomón en esta parte del libro, capítulo 6, capítulo 7, está expresando cómo fue su propia experiencia personal de buscar lo supremo, buscar a Dios, pero lamentablemente buscarlo fuera o alejado completamente de Dios. Buscar lo supremo lejos de Dios. Y para eso él está expresando en esta sección cómo fue por medio de prácticas morales que él intentó acercarse a lo supremo. Ahora, interesantemente, en los primeros versículos del capítulo 7, él va a hacer una suerte de comparación, ¿no? Y va a intentar de alguna manera hacer notar qué es lo más valioso para el hombre. Y él va a decir en los primeros versículos que es mejor la buena fama que el buen ungüento, que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete, es mejor el pesar que la risa. Y la semana pasada, eso lo vimos hace 3 semanas atrás, ¿no? La semana pasada solo pudimos ver una cosa que era más valiosa, que era mejor. Dijimos que era mejor oír la reprensión
del sabio que la canción del necio. ¿Por qué era más valiosa la reprensión del sabio? Porque la reprensión del sabio tenía implícita afecto, cariño, amor. Una persona que reprende a otro no lo hace por molestarlo. Una persona que reprende a otro lo hace por el bien de aquella persona que está siendo reprendida, porque le ama y porque está viendo, está observando cosas que necesitan ser corregidas. ¿Se acuerda que la semana pasada yo le hacía una pregunta, ¿no? ¿Le gusta que lo corrijan? Y casi todos llegamos a la conclusión de que no nos gusta que nos corrijan. No nos gusta, ¿no? Ahora, también le decía que la corrección tiene implícita una cosa, y es que nos dicen aquello que a pesar de que no nos gusta, necesitamos oír. Tiene implícito eso. Ahora, Salomón dice en este capítulo, y particularmente en el verso 5, ¿no?, que mejor la reprensión del sabio que ¿qué cosa? Que la canción vacía, vana, hueca del necio. Que habla mucho y dice poco. Que en el tiempo perdura muy poco. Y que generalmente lo único que viene a hacer es a satisfacer nuestro propio ego, nuestra propia necesidad de ser reconocidos por otros. Pero interesantemente Salomón compara esta canción del necio, esta risa del necio, con el sarmiento de espino que es puesto bajo la olla, que produce mucho ruido, que explosa muchísimo, que genera mucha chispa. No sé cómo fue el carbón ayer, no tuve oportunidad de estar. No sé si generó mucha chispa ese carbón o no. ¿Sí? ¿Estuvo bueno? Ya, qué bueno. Pero compara la risa del necio, la canción del necio, con esa rama de espino seca que es puesta al fuego, que genera mucho ruido, mucha chispa, pero que dura muy poquito consumiéndose, que tiene muy poco poder calorífico y se consume muy rápido. Hoy día vamos a seguir viendo estas comparaciones que hace Salomón. Y lo vamos a hacer a partir del versículo 8, y mi intención, sinceramente, es llegar hasta el verso 14. No sé cómo voy a andar con el tiempo, pero ya me quitaron los avisos, así que he hablado poco hoy día, me han escuchado poco, y los avisos y los saludos fueron cortitos, así que tengo margen de tiempo, ¿no? Son 5 a las 12. Vamos al verso 8 entonces. Mire lo que dice el verso 8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Es interesante la expresión. Mejor es el fin del negocio que su principio. Pareciera que Salomón va a empezar a hablar ahora de temas comerciales, ¿no? Pero en realidad la traducción de nuestra Biblia, de la Reina Valera, para este texto no es necesariamente la mejor. Y hay que mirar entonces en otras versiones que quizás expresan de mejor forma lo que Salomón, guiado por el Espíritu Santo, quiso escribir acá. En otras versiones, por ejemplo la Biblia de las Américas dice: mejor es el fin del asunto que su comienzo. Y en la Nueva Versión Internacional dice: más vale el fin de algo que su principio. Ahora, en definitiva, todos expresan lo mismo, ¿no? Es mejor llegar al fin de algo que el comienzo de ese algo, ¿no es cierto? Es mejor llegar al fin de algo que el comienzo de ese algo. ¿Cómo entendemos este pasaje? ¿Cómo entendemos este texto? ¿Cómo entendemos lo que Salomón está expresando, guiado por el Espíritu Santo? Nunca olvide eso, que los escritores humanos de la Biblia no escribieron lo que a ellos se les antojó, no escribieron lo que a ellos se les ocurrió, sino que escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Es Dios quien está comunicando una verdad que nosotros debemos entender en este punto, en esta etapa. Ahora, ¿qué es lo que Salomón, guiado por el Espíritu Santo, entonces está tratando de comunicarnos? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Creo que para eso necesariamente tenemos que mirar este pasaje a la luz de todo el contexto del pasaje. Y se acuerda que yo le decía, ¿no? Salomón en esta sección de la carta nos está recordando que las riquezas materiales, que las posesiones materiales no son sinónimo de la bendición de Dios.
Pero la prueba, la angustia y la aflicción tampoco son sinónimos de la maldición de Dios o del juicio de Dios. ¿Sabe que, sinceramente, nosotros no seríamos capaces de entender esa realidad si no la experimentamos, si no la vivimos? Hace unas semanas atrás estaba escuchando una predicación de un hombre al cual yo sigo comúnmente. Él es pastor en una iglesia allí en un pueblito cercano al lugar donde está el Instituto Bíblico en Palabra de Vida en Argentina. El pueblito se llama Lobos. Y yo sigo al pastor de esa iglesia, me gusta escuchar sus predicaciones. Él sí que predica largo, hermano. Sus videos son de 1 hora 15 para arriba. Solo la predicación. Pero son buenas. Son buenas. Estoy consolando, ¿no? ¿Sabe que él decía lo siguiente? Yo estaba escuchando una predicación de él de hace unos 2 o 3 años atrás más o menos. Y él estaba diciendo lo siguiente, le compartía a la iglesia, le decía: mire hermano, yo creo que para poder llegar a ser un buen pastor, y es algo que yo me he cuestionado, decía él, ¿no? Para llegar a ser un buen pastor yo necesito sufrir. Para entender a la iglesia, para entender al que sufre, yo necesito sufrir. Ahora, lógicamente, él decía, ¿no?, en este video, yo no quiero sufrir por lo que familiares cercanos míos sufren. Porque uno sufre, pero no es el sufriente original, ¿no? Entonces él decía esto, ¿no? Pero él decía: yo estoy convencido de que yo, para poder llegar a ser un buen pastor, y eso me marcó mucho, ¿no? Para poder llegar a ser un buen pastor, yo necesito sufrir. Necesito sufrir. Esto lo decía hace 2 o 3 años atrás. Hace 1 mes y medio, más o menos, 2 meses atrás, me enteré que este pastor fue diagnosticado con un cáncer a los huesos que generó metástasis. Y él está experimentando ese proceso, ¿no? Ahora, yo no sé si usted sabe, pero el cáncer a los huesos es probablemente el cáncer más doloroso de todos los cánceres que hay. Yo vi su predicación, como le dije, hace 2 o 3 semanas atrás. Es una predicación de hace unos 2 o 3 años atrás. Y se comunicó esta realidad que él está viviendo como pastor hace unos 2 meses atrás. Por lo tanto, yo vi la predicación después. ¿Sabe que fue inevitable para mí cuando escuché la predicación no pensar en que él está experimentando este cáncer? Y pensar en que Dios respondió su oración, ¿no? Quizás no de la forma que él quisiera. Quizás no de la forma en que su familia quisiera, quizás no de la forma en que su iglesia quiere, quizás no de la forma en que los hermanos que le seguimos, que le reconocemos y le admiramos queremos, pero de la forma en que Dios quiere. Y si hay algo que debemos recordar, si hay algo que Salomón nos recuerda en esta sección de la carta, es que Dios es soberano. Pero no soberano como el comodín del naipe, ¿no? Esa carta que tiramos cuando no podemos explicar nada, cuando no queremos justificar nada. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Dios es soberano, y tiramos el comodín del naipe y se cerró la disputa, se cerró la discusión. Pero ¿cómo explico esto? No, es que Dios es soberano, listo. Tengo un hijo enfermo, está grave, sí, pero Dios es soberano, listo, se acabó. Mi papá, mi mamá está grave en el hospital, está a punto de morir, sí, pero Dios es soberano, se acabó, no hay más que eso. Hermano, Dios es soberano. Eso es una verdad. Dios es soberano. Pero Dios es bueno. Me encantó el último coro que cantamos. Yo siempre que cantamos coros nuevos, canto con miedo, ¿no? Con susto. Porque como no los conozco, no sé qué vamos a cantar. No lo escucho entonces. No, Ya la caché. ya, bueno, ya no la escuché. Perdón, don Leo. No se la mando. Pero me gustó, ¿no? Esto de que en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel. Cantar y decir y reiterar una y otra vez: yo cantaré acerca de la bondad de Dios. Me hizo pensar en un pasaje que traigo, en un salmo que traigo dentro de la predicación, que habla justamente de eso. Y pensaba, ¿no?
Dios no es casual. Dios es causal. Dios es causal. Ahora, pensando, volviendo al texto, ¿no? Mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrir de espíritu que el altivo de espíritu. Creo que Salomón, cuando está escribiendo, probablemente está pensando en una historia que él conoce y que todos nosotros conocemos también. Que es la historia del justo Job. La historia del justo Job. Todos nosotros conocemos la historia del justo Job. Dios le da permiso a Satanás para que toque ciertas cosas de la vida de Job. Satanás le quita a los hijos. Satanás le quita las posiciones materiales, sus riquezas. Satanás le quita su salud. Satanás incluso le quita el respeto de su esposa. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dice su mujer. Pero ¿sabes lo que Satanás no pudo quitar de Job? Fue probablemente el tesoro más preciado que puede tener un hombre. Su integridad. Ahora, si usted mira conmigo en el libro de Job, mire, vaya a Job, capítulo 1. Comenzando el capítulo y comenzando todo el periodo de pruebas, de dificultades en la vida de Job, fíjese lo que hace Job. Está empezando. Él no sabe lo que viene por delante todavía. Quedan varios capítulos por delante, ¿no? Para que Job recién venga a entender, venga a comprender. Quedan por lo menos 41 capítulos para que él pueda comprender lo que está pasando. Pero en el inicio, ¿qué es lo que hace Job? Capítulo 1, verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Fíjese lo que hace. Adoró. Usted sabe la diferencia entre adorar y alabar, ¿no? Alabar es reconocer lo que Dios hace por nosotros, mientras que adorar es reconocer lo que Dios es. ¿Sabe lo que está haciendo Job en este punto, no? No está cuestionando a Dios. No está diciendo por qué, por qué, por qué, por qué Dios. No. Está adorando. Está reconociendo que Dios es bueno, está reconociendo que Dios es justo, está reconociendo que Dios es soberano. Adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. O sea, Dios puede hacer lo que quiera. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sabe lo que significa bendito? Una vez me preguntaron, ¿no? Era alumno de instituto bíblico, entonces tenía que saber lo que era bendito. Me dijeron en una escuela dominical, ¿no? Como para hacerme sentir contento. ¿Sabe lo que? ¿Puedes decirnos lo que es bendito? Y yo no supe. No supe hacer la distinción de las palabras, ¿no? Entonces el profesor dijo, bueno, es bien fácil, pues es la unión de dos palabras. Bien dicho. Bendito. Decir bien de Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero me llama la atención el verso 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios el propósito alguno. ¿Sabes lo que dice Job, no? Mire, en todo lo que estoy viviendo, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. No lo estoy pasando bien. Se murieron todos mis hijos y mis hijas y yo los amaba y no lo estoy pasando bien. Perdí todos mis bienes materiales, quedé en la más extrema pobreza, no lo estoy pasando bien. Un poco más adelante vemos cómo Satanás ataca su salud también, ¿no? Y él va a decir, no lo estoy pasando bien. Pero es interesante porque al inicio él dice, pero Dios tiene un plan. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios el propósito alguno. Ahora, nosotros miramos en la distancia, ¿no? Miramos hacia atrás la vida de Job y decimos, interesante, qué hombre de fe, qué hombre ejemplar. Sí, pero él tuvo que vivir y experimentar todo eso. Y 41 capítulos después, ¿qué dice? 41 capítulos después, capítulo 40 y... no, ya, capítulo 42 de Job, capítulo
capítulo 42 de Job, verso 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hermano, déjeme decirle una cosa: Dios es soberano, sí, pero Dios también es sabio. Y la soberanía de Dios obra en nuestras vidas siempre en función de su sabiduría. Dios no es más soberano que sabio. Dios no es más soberano que bueno. Dios no es más soberano que amor. Dios no es más justo que soberano. Los atributos de Dios siempre son equivalentes, solo que dependiendo de la situación que nosotros estemos viviendo en la vida, los atributos del Señor se van a hacer más evidentes en nosotros. Un atributo que otro, pero todos los atributos de Dios son iguales. Y si yo pretendo enfatizar un solo atributo de Dios, ¿sabes lo que estoy haciendo, no? Estoy distorsionando la imagen de la persona de Dios. Porque pareciera que Dios es más soberano que amor. Pareciera que Dios es más soberano que sabio, y no es así. Miren lo que dice Job, capítulo 42, respondiendo Job a Jehová y dijo: yo reconozco que todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora, este texto es maravilloso, ¿no? Pero déjeme decir una cosa: este texto no puede ir en el capítulo 1. Este texto no puede ir en el capítulo 2. Este texto tiene que ir en el capítulo final del libro. Porque Job tuvo que experimentar todo lo que experimentó, todo lo que vivió, para poder decir lo que dijo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Me gusta cómo lo expresa el libro de Santiago, la carta de Santiago. Santiago capítulo 5, verso 11, hablando Jacobo, el medio hermano de Jesús, acerca de Job, dice lo siguiente: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mire una frase que hay ahí: y habéis visto el fin del Señor. La Biblia de las Américas, en este mismo pasaje, dice lo siguiente: y habéis visto el resultado del proceder del Señor. ¿Sabe por qué es mejor el fin del negocio que el principio, que el inicio? Porque el fin de todas las cosas nos revelan el propósito que Dios tiene para las cosas que nos permite vivir, sean buenas o sean malas. A veces nosotros pensamos que es imposible que algo malo venga de parte del Señor sobre nuestras vidas, porque Dios es amor, porque Dios es bueno. ¿Cómo Él puede permitir cosas malas en mi vida? Bueno, Dios es soberano y nada escapa a su control, aún las cosas malas que nos tocan vivir. Las cosas malas que vivió Job fueron permitidas por Dios para que al fin de sus días, o al fin de la historia registrada en la Biblia que nosotros tenemos de la vida de Job, Job pudiera decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero ahora mis ojos te ven. En el mundo empresarial se dice que la diferencia entre el éxito y el fracaso de un negocio está en la capacidad de soportar las dificultades iniciales. Si una persona en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, es capaz de soportar o enfrentar las dificultades iniciales, entonces tiene muchas probabilidades de ser exitoso en el tiempo. Pero en la vida cristiana no es así. En la vida cristiana no es así. La vida cristiana, o en la vida cristiana, el éxito o el fracaso de un hijo de Dios está en entender que Dios es soberano, que Dios tiene un propósito para todas las cosas que estamos viviendo, que estamos experimentando, sean estas cosas buenas o sean estas cosas malas. Es entender que aunque andemos en el valle de la sombra o de la muerte, no estamos solos.
Y que en medio de ese valle son su vara y su cayado los que nos van acompañando e infundiendo aliento. Hermano, como le he dicho otras veces, muchas veces a nosotros nos gusta experimentar los verdes prados y las aguas de reposo. Y qué lindos que son esos tiempos. Pero a veces los verdes prados y las aguas de reposo están justo después del valle de la sombra y del valle de la muerte. Y nosotros no podríamos llegar a ese lugar sin atravesar ese valle primero. Pero recuerde, no vamos solos. El Señor va con nosotros. Me gusta cómo lo expresa el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 8. Cuando él dice lo siguiente, ¿no? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Me gusta ese texto. Yo sé que probablemente muchos de nosotros tienen memorizado el 28, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan bien. Pero ¿sabe qué? Yo creo que este es el texto de este capítulo que nosotros deberíamos memorizar. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Me gusta como le dice la Biblia de las Américas, dice que no son dignos de ser comparados. No son dignos de ser comparados. Mire, querido hermano, ¿sabe por qué es mejor el fin del negocio que el principio? ¿Sabe por qué es mejor el fin del negocio que el principio? Porque el fin nos revela el propósito. Por eso que es mejor el fin. Porque el fin nos revela el propósito. ¿Estamos bien? ¿Sí? Estamos bien, bien conversadores estamos. Ya. Agüita, alguna cosita, por favor, algún dulcecito, algo por ahí. Ahora, hermano, mire, si seguimos mirando en Eclesiastés, volvamos a Eclesiastés capítulo 7. Salomón dice algo interesante. La prueba, la dificultad, se puede vivir con la actitud correcta o con la actitud equivocada. De hecho, él lo expone, ¿no? A partir del verso 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de ¿quién? De los necios. El necio se enoja. El necio cuestiona, el necio no acepta, el necio no entiende. El necio no entiende. Hace un par de semanas atrás, cuando estábamos comenzando este capítulo, yo les conté que cuando murió mi madre, yo era un adolescente, tenía 12 años, 13 años, y me rebelé contra Dios, ¿no? Me enojé contra Dios. Quiero decir, hermano, que no es la única vez que me he enojado contra Dios. No lo digo con orgullo, lo digo con bastante vergüenza. No es la única vez. Y las otras veces no fue siendo adolescente, ya fue siendo adulto. Y debo reconocer que una vez me enojé con Dios aún siendo pastor. Lo digo con mucho temor, con mucha vergüenza. Yo me acerqué a unos pastores a hablar y les dije, tengo miedo porque siento esto. Tengo miedo porque estoy pasando por esto. Y ellos me animaron, me consolaron, me aconsejaron y me corrigieron. Y yo lo agradezco. Lo agradezco mucho. Pero en este momento particular de mi vida, en que yo me rebelé contra Dios, yo le conté esa parte de la historia, ¿no? Me rebelé contra Dios y le reclamé, ¿por qué te la llevaste? Yo la necesitaba más que tú. Esa era mi queja, ¿no? Era mi queja continua. Pero yo no les conté por cómo fue que yo me volví al Señor, ¿no? Yo les conté esa parte de la historia nomás. No les conté la otra. ¿Saben cómo fue? Con los años llegó a la iglesia donde yo me congregaba un joven que era 2 años mayor que yo y que 2 años antes que yo había muerto su mamá también. Este joven llegó y nos conocíamos de pequeño y empezamos a desarrollar una linda amistad
Él me empezó a enseñar a tocar guitarra, en fin, una serie de cosas. Pasábamos mucho tiempo juntos. Él iba a mi casa, yo iba a la de él. Y había toda libertad porque su papá era pastor, entonces que yo fuera a la casa del pastor. Genial, ¿no? Bueno, muchas veces él se quedó a dormir en mi casa, yo muchas veces me quedé a dormir en su casa. Y teníamos una costumbre. Antes de dormir siempre orábamos. Y una noche al dormir, antes de dormir, José Luis Aguilera se llama él, oró diciendo lo siguiente: Señor Jesús, por favor dile a mi mamá y a la mamá de Gonzalo, tú que las tienes contigo, que las amamos y que las recordamos. ¿Sabe que ese día se acabó mi rebeldía? No estuve más enojado con Dios. Porque el cielo, que hasta ese momento era un lugar abstracto del cual yo había leído tantas veces en la Biblia, del cual yo había escuchado tantas veces en predicaciones, pero que era un lugar abstracto porque yo no lo entendía, ese día cobró un significado real en mi vida. ¿Por qué? Porque desde ese día yo sabía que tenía en ese lugar una persona a la quien yo amaba y amaba mucho. ¿Sabe por qué me enojé con Dios, no? ¿Sabe por qué estaba enojado con Dios? No porque hubiese llevado a mi mamá, sino porque yo era un egoísta. Porque yo quería tener a mi mamá conmigo, yo quería abrazarla, yo quería tocar su mano, besar su frente, yo quería hacer todo eso, sin importarme que los últimos años de vida de mi mamá fueron sufrimiento y agonía y dolor. A mí no me importaba su sufrimiento, no me importaba su dolor, no me importaba su agonía, lo que me importaba era yo tenerla, yo abrazarla, yo besarla. Eso es lo que me importaba. Cuando yo entendí que mi mamá estaba en el cielo, y recordé que en el cielo no hay más dolor, no hay más tristeza, no hay más angustia, no hay más muerte, no hay más lágrimas, yo me consolé. Yo me consolé. Dejé de mirar solo mi pérdida y empecé a mirar la ganancia de mi madre. Dejé de mirar mi sufrimiento y consideré el gozo de mi madre. ¿Sabe lo triste de toda esta historia, no? Es que en esos años de rebeldía yo no solo me enojé con Dios, yo me enojé con la gente. Y yo disfrutaba, gozaba haciéndolo sufrir. Porque ya que yo estaba sufriendo y ellos no me entendían, entonces yo los hacía sufrir a ellos. ¿Cómo estás, Gonzalo? Como no sabían qué responderme, yo disfrutaba mirando sus caras de angustia, ¿no? ¿Qué le digo? Gonzalo, ¿cómo te has sentido? Pésimo. Yo era como el fatalito, ¿no? Todo estaba mal. Todo estaba mal. ¿Sabe que estudiar este pasaje me ha recordado esa época de mi vida? Y me ha hecho pedir perdón por rebelarme contra Dios, pero también por dañar a gente amada. Es mejor el fin del negocio que el principio, que el comienzo, que el inicio. Porque el fin nos lleva a entender el plan, el propósito eterno de Dios. ¿Sabe qué? Y no quiero que se malentienda, pero yo no sería el hombre que soy hoy si mi mamá no hubiese ido con el Señor cuando yo era un adolescente. Habría sido un mamón, mimado, regalón, más de lo que soy. Eso hubiese sido. Quizás yo no estaría pastoreando, no me hubiese atrevido.
Sigue el pasaje, ¿no? Nunca digas cuál es la causa, verso 10. Salgamos de ahí mejor. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. ¿Conoces a gente que mira al futuro con los ojos de la nuca? ¿Sí? Solo que hay un problema, ¿no? La nuca no tiene ojo. Entonces lo más probable es que la gente que quiere mirar el futuro con los ojos de la nuca va a pasar en el suelo, de caída en caída, de tropiezo en tropiezo. Señor Jesús lo dijo y lo graficó muy bien, ¿no? Aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. No es digno de mí. No puede ser mi discípulo. Nosotros no podemos estar continuamente mirando hacia el pasado. Quien mira hacia el pasado lo hace para justificar su presente. No podemos mirar nuestro pasado continuamente. Hace unos años atrás viajamos con Sandra. Era su primera vez en ir al Instituto Bíblico allí en Argentina. Y era mi primera vez después de 19 años en Argentina, en el Instituto Bíblico. Viajamos. Fue un lindo tiempo. Pero Sandra me decía después, se reía de mí y después me decía que ella se aburría un poco, porque yo caminaba unos cuantos metros y yo le empezaba a contar, en este lugar hicimos tal cosa. Y avanzaba otros metros más, y en este otro lugar, imagínense, ahí entre los salones, ¿no? Y en este lugar jugábamos al caballito de bronce, ¿se acuerdan? O en este lugar, en esta laguna, venía a estudiar y me quedaba dormido. O en este lugar. Y Sandra se aburrió. Pues. Entonces después cuando yo quería salir, decía, vamos a caminar. No, me decía, anda solo, estoy cansado. Anda solo, no. Claro, yo salía a caminar, empezaba a mirar y no faltaba que me encontrara con alguien que conocía de esa época, me ponía a conversar, qué sé yo. Y me demoraba en volver, o me encontraba con algún alumno chileno, en fin. Lindos recuerdos. Pero sabe que los recuerdos son recuerdos. Los recuerdos son historias del pasado que no van a volver. Porque para que yo pudiese volver a vivir esa historia, tendría que juntar a todos los que en ese tiempo estábamos. Y eso es imposible. Algunos están apartados, otros ya están con el Señor, y otros están tan ocupados en su ministerio que sería imposible que vuelvan. Sería imposible. He tenido la oportunidad en una ocasión, llevaba poco tiempo de vuelta acá en casa, y me llegó un cassette. Imagínense, un cassette, imagínense. De esos que se dan vueltas con lápiz, ¿no? Me llegó un cassette. Era un culto. Allá a las 11 de la mañana más o menos, no sé si todavía, ¿sí? A las 11 de la mañana se hace un culto. Pero tiene una particularidad ese culto, y ahora se lo voy a explicar. Bueno, el asunto es que me llegó un cassette con un culto. Era de noche, yo me puse un audífono, puse el cassette de una radio, un audífono y me puse a escuchar. Y escuché todo el culto. Casi al final de la predicación, porque allá los predicadores también a veces son medio largueros, casi al final de la predicación empezó a sonar un fierro, que era la campana. Y esa campana dice que el comedor está abierto para que los alumnos vayan a tomar un tecito de merienda a mediodía. Bueno, en mi época era así, no sé ahora. ¿Sabe que por un momento yo estaba acostado en mi cama con esos audífonos puestos, oscuro toda la noche, y por un momento yo estaba sentado en el salón siendo parte de ese culto. Por un momento fui al comedor y tomé ese tecito que hoy día para mí sería tan dulce. En ese tiempo no lo era.
estaría comiendo ese pancito pelado nomás porque no daba para más. No había plata para ponerle algo adentro, ¿no? Pero que era tan rico. Nunca comí miga más rica que esa. Pero son recuerdos. Y Salomón lo dice. No podemos estar continuamente pensando ¿por qué el tiempo pasado fue mejor? No, el tiempo pasado no fue mejor. La gloria venidera, esa sí que es buena. La gloria que está por venir, esa sí que debe llenar tu corazón. Mire, hermano, de nuevo, muchas veces miramos al pasado solo para justificar nuestro presente, para excusarnos. Yo podría justificarme diciendo que fui un hijo rebelde o que me alejé completamente del Señor. ¿Por qué? No tenía a mi mamá. Fue interesante conocer la historia de Germán Ferrari. Adrián Ferrari. Fue interesante conocer la historia de Adrián. Y cuando nos pusimos a conversar, llegamos a una conclusión bien interesante. Tenemos la misma edad, nuestras madres murieron el mismo año, con diferencia de meses. Pero vivimos vidas completamente distintas. Pero por la gracia del Señor, hoy día, ambos podemos servirle. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Mire, hermano, el creyente maduro no mira al pasado, el creyente maduro mira al lugar correcto. Hebreos capítulo 11, verso 1 y 2 dice que debemos poner nuestros ojos en Jesús. Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3 dice que debemos poner nuestra mirada en las cosas que son de arriba, no en el pasado. El creyente maduro, ¿sabe lo que hace? Olvida, se extiende y prosigue. El apóstol Pablo lo dice, ¿no? En Filipenses capítulo 3, verso 13, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa algo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. El creyente maduro entonces olvida, se extiende y prosigue. Y estamos llegando casi a la conclusión. Nos quedan 3 versículos. Fíjense lo que dice el verso 11. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Déjeme preguntarle algo. ¿Es malo el conocimiento y el dinero? La respuesta es no. De hecho, Salomón lo dice claramente, ¿no? Que el conocimiento o la ciencia, el dinero o la herencia son buenos y provechosos. Pero hay un peligro. ¿Sabe cuál es el peligro que expresa Salomón? Sentirnos seguros en eso. Por eso que Salomón en el verso 12 dice, hacer de ellos un escudo, donde nos escondemos y nos protegemos. ¿Cuánta gente ha tenido todo el recurso económico y todo el dinero económico para tratar situaciones complejas de su vida que no pueden ser resueltas ni por el conocimiento ni por el dinero? Verso 12 dice que hacer un escudo de estas cosas. El conocimiento y el dinero tienen límites. El conocimiento y el dinero tienen límites. Sin embargo, la sabiduría, que es reconocer al Dios soberano en toda nuestra vida, en todas nuestras cosas, lo excede todo. Y nos dice algo más, ¿no? Nos da vida. Mira la obra de Dios, porque nadie podrá enderezar lo que... De nuevo. Mira la obra de Dios. ¿Por qué? ¿Quién podrá enderezar lo que Él torció? ¿Y cuál es
respuesta a esa pregunta que Salomón hace. ¿Quién podrá enderezar lo que Dios torció? Nadie. Nadie. Qué bueno que me dijeron nadie, yo puse nadie acá, porque si no, si me colocaban, si me decían ninguno, ahí ya me complicaban, ¿no? No, nadie. Nadie. Miren lo que dice el Salmo 135, verso 6. Salmo 135, verso 6 dice lo siguiente: todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Sabe cómo se llama eso, no? Soberanía. Eso es soberanía. Dios hace lo que Él quiere. Dios hace lo que Él quiere. ¿Cómo se llama la canción última que cantamos? La bondad de Dios. La bondad de Dios. ¿Y cómo decía la frase que me gustó? En mi vida ha sido bueno. Aparte de esa, Yo cantaré. yo cantaré de la bondad de Dios. Miren lo que dice este mismo salmo, un poquito más arriba, verso 1 al verso 3. Alabad el nombre de Jehová, alabad de siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. O sea, nosotros. Pues nosotros estamos en la casa de Dios, ¿no? Estamos dentro de los atrios de la casa de Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer esto, alabad el nombre de Jehová. Nosotros tenemos que hacer esto. Pero fíjense lo que dice el verso 3. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. ¿De qué cantábamos? De la bondad de Dios, ¿no? Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre. ¿Por qué? Porque Él es benigno. ¿Y sabe lo que significa benigno, no? No es un nombre antiguo, también lo es. Pero ¿sabe lo que significa benigno, no? Que piensa el bien para otros. Dios es benigno, Dios piensa el bien para nosotros. Por eso tenemos que alabarle. Por eso es que nosotros necesitamos cantar de la bondad del Señor. Porque en nuestra vida Él ha sido bueno, bondadoso, fiel. Verso 14, y con esto ya terminamos. Salomón termina esta sección del libro diciendo lo siguiente: en el día del bien, goza del bien, disfrútalo, pásalo bien. Y en el día de la adversidad, no te quejes. En el día de la adversidad, no reclames. En el día del bien, no te enojes. ¿Te acuerdas verso? ¿Cuál verso era? 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. En el día de la adversidad, no te enojes. No reclames, no te quejes. En el día de la adversidad, muy por el contrario, considera: Dios hizo tanto lo uno, el día del bien, como lo otro, el día de la adversidad, a fin de que el hombre nada halle después de él. Déjeme terminar esta mañana citando al pastor Warren Wiersbe. En su comentario de este pasaje, él dijo lo siguiente: la sabiduría del hombre no puede sondear el plan de Dios, pero Él, hablando de Dios, puede darnos sabiduría para conocer y hacer su voluntad. Simplemente porque no logremos comprenderlo todo, no significa que debemos darnos por vencidos en desesperación. Confíe en Dios y haga lo que Él dice que debe hacer. Recuerde que Dios es soberano, mi hermano. Recuerde que Dios es soberano. Nada escapa a su sabio y buen plan. Nada. Dios es soberano sobre la vida de todos y cada uno de nosotros. Mejor es el fin de todas las cosas. Mejor es el fin del negocio. ¿Sabe por qué? Porque nos revela el propósito completo de Dios. Y el propósito de Dios para nuestras vidas siempre es bueno. Su voluntad, como dice Pablo en el libro de Romanos, es buena, es agradable, es perfecta. Y Dios nos equivoca. Vamos a orar y vamos a terminar.